Muy buenas noches. La Asociación Mexicana de Gastroenterología les da la más cordial bienvenida a esta sesión académica titulada Tratamiento Personalizado de la Fibrosis Hepática. Mi nombre es José Antonio Velarde Ruiz Velasco, soy gastroenterólogo y hepatólogo del Hospital Civil de Guadalajara y profesor de la Universidad de Guadalajara. Esta sesión académica en este mes está avalada por el Consejo Mexicano de Gastroenterología y evidentemente el tema de hoy es de enorme relevancia clínica y científica. Este es la fibrosis hepática, como ustedes saben, una condición común a múltiples hepatopatías crónicas. Es el mecanismo fisiopatológico que se comparte en la mayoría de las etiologías y que es un factor principal de progresión hacia la cirrosis y sus complicaciones. Ustedes saben que la búsqueda de estrategias capaces no solo de frenar, sino incluso de revertir este proceso, representa uno de los mayores retos actuales en la patología. En este contexto, la medicina personalizada emerge como un paradigma prometedor al integrar biomarcadores, perfiles moleculares y características clínicas para adaptar el tratamiento a cada paciente. Por lo tanto, ustedes saben que discutir estos avances resulta clave para quienes atendemos a personas que tienen una enfermedad hepática crónica en estado avanzado y que buscamos mejorar sus desenlaces. Por esto, el día de hoy tenemos el gran honor de tener una sesión de carácter internacional. Tenemos en primer lugar la presentación de la doctora Eira Cerda Reyes. Ella, ustedes saben, es gastroenteróloga, hepatóloga, que trabaja en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México y la cual es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Patología. Ella nos ayudará a abordar la interrogante fundamental si es posible revertir o no la fibrosis hepática. Posteriormente, el doctor Jordi Gracia Sancho, muy conocido de todos los mexicanos, él es del Hospital Clínic de Barcelona y es un gran referente internacional en el campo, quien también nos va a compartir su visión sobre la aplicación de la medicina personalizada en el tratamiento de la fibrosis hepática. Por eso, los invitamos a aprovechar este espacio de actualización y de diálogo que hace la Asociación Mexicana de Gastroenterología y que sabemos que sin duda enriquecerá nuestra práctica clínica diaria y abrirá nuevas perspectivas para investigación en beneficio de todos nuestros pacientes. Por lo tanto, queremos invitar que nos acompañe. Bienvenida, doctora Eira Cerda Reyes, con su tema, si es posible o no revertir la fibrosis hepática. Muchas gracias por tu amable invitación y también agradecer a la AMG poder estar con ustedes en estos minutos y con esta gran pregunta que a lo mejor nos podemos hacer día con día cuando tenemos pacientes con fibrosis o con cirrosis hepática, si es posible revertir la fibrosis o no. Y para lo cual, pues vamos a ver por qué es importante saber y conocer más sobre esta entidad. Desafortunadamente, el impacto de la cirrosis hepática a nivel mundial, si se dan cuenta, 2.14 millones de muertes están relacionadas con ello a nivel mundial. Y desafortunadamente, la cirrosis está dentro de las primeras causas de morbi y mortalidad en pacientes o en personas jóvenes que van desde los 40 a los 60 años. Recordar que en México ocupa la cuarta causa de muerte en los mexicanos, por lo tanto, es de gran relevancia conocer todo ello. Y nos vamos a ir a la historia natural para poder comprender la fibrosis y si hay una reversión o no. Podemos ver los estadios de la fibrosis de acuerdo al estadio de Metavir y también de acuerdo a las biopsias hepáticas, cómo esto va avanzando desde un F0, F1, F2, F3, F4 de una fibrosis leve, moderada, severa, avanzada y cirrosis, y que desafortunadamente hay muchos factores de riesgo que pueden enfermar a nuestro hígado, desde el consumo perjudicial de alcohol, la pandemia que es el MASLD, hepatitis B y C, enfermedades autoinmunes, y que desafortunadamente se desarrolla esta cirrosis compensada, que de un 5 a un 7% por año puede desarrollar complicaciones relacionadas con la hipertensión portal, como es la hemorragia, la encefalopatía, o que puedan llegar a tener infecciones bacterianas o lesión renal aguda. Y que de este porcentaje
porcentaje se pueden descompensar y tener una sobrevida de 2 a 1.6 años de acuerdo a las complicaciones que presenten y que son pacientes que tienen que ser candidatos a trasplante, pero aquellos que no lo son, pues fallecen. Y recordar que la cirrosis puede evolucionar también y desarrollar carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es el concepto de la fibrosis hepática? La fibrosis hepática se define como un depósito excesivo de colágeno tipo 1 y 4 en el parénquima hepático. Y aquí es un punto que hay que recordar. La fibrosis no es un proceso lineal y unidireccional, es dinámico ya que resulta de una interacción de la fibrogénesis y fibrinólisis que representa un equilibrio entre la lesión y la reparación. La cirrosis no es una etapa de fibrosis como tal, sí es un proceso difuso caracterizado por fibrosis avanzada, formación de nódulos de regeneración y remodelación vascular. Hay extinción del parénquima, hay angiogénesis y la derivación a la fibrosis y cirrosis hepática. Hay algunos mecanismos de reversión de la fibrosis y tenemos esas células estrelladas que están activadas cuando este hígado está enfermo por muchas lesiones. Ya vimos, pueden ser cuestiones autoinmunes, puede ser mast cell D, puede ser hepatitis B o C. Y al estar estas células estrelladas activadas, existen estos mecanismos de reversión. De acuerdo al destino celular, el primer lugar puede ser una reversión que vuelven de un estado de reposo normal, apoptosis, una muerte celular programada, que mueren y se eliminan, autofagia, mueren y son eliminadas, o una etapa de senescencia, que son estas células estrelladas que pueden volverse inactivas. Actualmente podemos tener ya métodos no invasivos para valorar la fibrosis hepática. Antiguamente, pues teníamos la biopsia, que era un método no invasivo, que también va a depender de un operador y que generalmente para algunas enfermedades hepáticas actualmente ya no es tan necesaria. Mejor en algunas como las enfermedades autoinmunes o que creamos que hay alguna sobreposición, se puede realizar. Pero hoy en día contamos con una elastografía hepática transitoria, tenemos un ARFI, una elastografía por resonancia y que también nos podemos apoyar de algunos otros biomarcadores directos como prolágeno, laminina, metaloproteinasas, indirectos como alfa-2 macroglobulina, pero algunos de ellos que es combinación como el FIB4 que hoy en día están en todas las guías clínicas para la valoración de la fibrosis hepática. Lo ideal es que tengamos un marcador de fibrosis que sea no invasivo, específico, reproducible y que nos ayude a valorar la respuesta a los tratamientos que hay hoy en día y que también nos puedan apoyar en valorar la gravedad de la enfermedad, así como la evolución de la misma. Pero hoy por hoy también está la inteligencia artificial y se han visto algunos estudios realizando unos, digamos que mediciones semi-cuantitativos en biopsias hepáticas para poder ver alguna patología digital y analizar la comprensión de la regresión de la fibrosis, por ejemplo, en los tratamientos de mast cell D. Con este uso de microscopía de fluorescencia, podemos también valorar la identificación de las fibras de colágeno y localización de fibrosis en formatos de doble y tercera dimensión, y con esto también podemos hacer en un futuro una detección más de la fibrosis y reversión de la fibrosis. ¿Qué hay de paradigmas? Tenemos muchos de ellos y actualmente ya Babeno 7 nos ha dicho que hay pacientes que están con cirrosis descompensada y estos se pueden recompensar. Y esto, la cirrosis realmente puede retroceder, con qué frecuencia ocurre y qué casos documentados de regresión de la cirrosis simplemente reflejan a lo mejor un artefacto de lo cual se puede valorar la fibrosis o si dicha regresión tiene alguna relevancia clínica, y para lo cual nos vamos a enfocar en este diagrama del consenso de Babeno 7, en donde podemos ver a nuestros pacientes que pueden tener una enfermedad hepática crónica avanzada compensada, que puede estar sin hipertensión portal clínicamente significativa o con hipertensión portal clínicamente significativa.
Si están ya descompensados, pueden tener una primera descompensación con ascitis, hemorragia, encefalopatía o una descompensación ulterior con hemorragias recurrentes, encefalopatía, infecciones, ACLF. Pero que nosotros nos debemos de enfocar un poco en tratar y prevenir la recurrencia, evitar la muerte y si no llevarlos a trasplante. Se dan cuenta tratar de prevenir la recurrencia para que pueda suceder la recompensación y que esto pueda llegar a tener la resolución de la hipertensión portal, y esto basado sobre todo en que tenemos que suprimir el factor etiológico que condicionó la enfermedad hepática, la ausencia también de varices esofágicas y también ver la disminución de la rigidez hepática con una elastografía hepática menos de 12 kilopascales y teniendo unas plaquetas mayores a 150,000, y con esto pues podemos tener una recompensación de los pacientes. Para lo cual, principales mecanismos de compensación en la cirrosis hepática relacionada a enfermedad por esteatosis, tenemos probables mecanismos como es la degradación del colágeno, la regeneración de hepatocitos, la reconstrucción vascular y la mejora de la inflamación sistémica, y con esto enfocarnos en que debe de ser removido o suprimido la etiología que condicionó la enfermedad hepática, para lo cual hay estrategias modificadoras de la enfermedad, eliminación de los factores etiológicos. Ya vimos, si tenemos hepatitis B y C, pues tratarlos. Si tenemos cirrosis por MASH, también disminución de peso y algunas otras opciones que veremos más adelante. Terapia orientada a la fisiopatología, como es el uso de beta bloqueadores no selectivos, que no es el tema de la plática, veremos algunos otros datos, pero sí manejo de cofactores adversos como obesidad, diabetes, dislipidemia y alcoholismo, porque es algo que tenemos que tratar siempre de una forma multidisciplinaria a nuestros enfermos. Pero ¿qué hay de las terapias antifibróticas y regenerativas? Veremos, por ejemplo, que de acuerdo a la validación de los criterios de Babeno 7, y esto pensando en la recompensación de los pacientes con hepatitis B tratados con entecavir, pensando un poquito qué vamos a hacer si tratamos cada una de las etiologías que favorecen el desarrollo de fibrosis y de cirrosis. Por ejemplo, en este estudio fueron en total 320 pacientes que estaban descompensados con hepatitis C y con hepatitis B, con ascitis, y vemos que esta terapia con estos pacientes, que fue un estudio prospectivo multicéntrico, se trataron durante 120 semanas, y podemos ver que la carga viral de hepatitis B mejoró, disminuyó a ser negativa, lograron disminución y control de la ascitis, así como la encefalopatía y ausencia de la hemorragia varicial, y podemos ver que casi el 57% de estos pacientes cumplieron la definición de recompensación de acuerdo a Babeno 7, y con esto también podemos enfocarnos en aquellos pacientes que actualmente pueden ser ya curados de la hepatitis C. Podemos ver si el curso clínico de esta infección crónica puede ser alterado por la erradicación del virus en etapa avanzada de la enfermedad, y podemos ver cómo aquellos pacientes que tienen un Child-Pugh A pueden tener una sobrevida mayor si tienen una respuesta virológica sostenida, y que también son aquellos que pueden llegar a desenlistarse de una lista de trasplante, y que podemos ver que estos pacientes, en total 868 de ellos a seguimiento 2 años con respuesta viral sostenida, 90% de ellos fueron Child A y 81 Child-Pugh B, y podemos ver que 64% de pacientes que tenían Child-Pugh B y C pudieron tener una progresión clínica de la enfermedad inducida por los antivirales de acción directa, y que esto hizo que mejoraran y pasaran a un Child A, no esperando que a lo mejor estos Child-Pugh B y C pues se mantuvieron estables. ¿Y qué pasa? Que hay consecuencias clínicas y hemodinámicas de la erradicación del virus de hepatitis C con estos antivirales de acción directa, y en este estudio 226 pacientes con virus C con una hipertensión portal clínicamente significativa les dieron la terapia. A las 24 semanas se midió también la hipertensión portal con medio de un cateterismo
venoso y midiendo del HBPG, en donde pudieron tener que ellos tenían un 78% de hipertensión portal y el seguimiento a 96 semanas disminuyó hasta en un 53 a un 65%. Ellos concluyen que esta hipertensión portal puede persistir hasta en un 65% a pesar de la respuesta virológica sostenida, lo que indica que puede haber un riesgo persistente de descompensación en este grupo de enfermos y que esto también nos puede ayudar a que el tratamiento también en aquellos pacientes la mortalidad puede disminuir hasta en un 8.9% con una P significativa, mortalidad relacionada con complicaciones hepáticas o trasplantes. Se dan cuenta que aquellos pacientes que tienen una respuesta biológica sostenida también es del 1.9% con tasas acumuladas a 10 años y de carcinoma hepatocelular podemos ver que también disminuye el riesgo. ¿Qué entendemos ahora con los fármacos? Hay que recordar esto y creo que es importante. La regresión de la fibrosis implica la reversión de la cirrosis. Podemos ver en estas dos imágenes que la remodelación vascular puede acompañar al daño parenquimatoso del hígado y es fundamental para la progresión de las enfermedades hepáticas crónicas. Pero hay un sello distintivo en estas enfermedades hepáticas crónicas, que sobre todo son las regiones de extinción del parénquima, que hay una pérdida continua de los hepatocitos. Y esta pérdida continua de estos hepatocitos lo que van a ayudar es que también van a estar acompañados de lesión de la microvasculatura, causar un compromiso vascular e isquemia y que conduce a un mayor daño parenquimatoso. Por lo tanto, la regresión de la fibrosis no es totalmente equivalente a la reversión de la cirrosis, ya que estas anomalías vasculares persisten en un hígado con fibrosis en regresión. ¿Qué tenemos? Hay fármacos emergentes para el tratamiento de la cirrosis hepática. Aquí tenemos algunos que son como monoterapias, como el resmiterón, algunos como la fluoxamina, rosuvastatina y estatinas que han sido estudiadas y que hay algunos de ellos, por ejemplo, el fenofibrato. Tenemos también combinación de medicamentos como el pioglitazona, metformina, semaglutide, siloflexor, que veremos algunos datos característicos de estos fármacos. Empezamos con uno de ellos que ya está también desde el mayo del 2024 aprobado por la FDA, que es el resmiterón, que es un agonista de los receptores beta de la hormona tiroidea, que potencia 28 veces de forma más selectiva estas células hepáticas y que el 99% se pueden unir a las proteínas con poca penetración fuera del hígado y su selectividad para receptores beta también evita efectos indeseables a nivel cardíaco y a nivel óseo. Y este es un estudio ya publicado, un fase 3, en donde fueron 955 pacientes, en donde realizaron biopsias hepáticas y les dieron seguimiento que es este estudio durante 54 meses. Y ellos concluyen que este ensayo clínico Maestro Nash convierte la primera terapia aprobada por la FDA para el tratamiento de pacientes con estadio F2 y F3. Y recordar también que hubo una resolución de la esteatosis hepática con una P significativa y también mejoró un punto lo que fue la fibrosis hepática en un 30% de los pacientes con mejoría del colesterol LDL. Otro de ellos, semaglutide, también ya en tratamiento y en estudios reportados por MASLD. En este primer ensayo, fase 2, hubo una resolución de lo que fue la esteatosis hepática versus placebo. Asimismo, estos 2.4 miligramos semanal, también hubo lo que es una resolución de la esteatosis hepática de 34% versus 28% y también de lo que fue una mejoría en la fibrosis hepática de un 10% versus un 29%. Además, la función hepática y renal se mantuvo estable y no hubo algún efecto de descompensación ni de muertes. Y también la FDA otorgó esta aprobación para la tratamiento también de pacientes con fibrosis moderada, o sea, un F2 y F3, desde el 15 de agosto y es una de las indicaciones de semaglutide. Pero algunas otras de las opciones que hoy en día existen, pero con una valoración
multidisciplinaria y muy bien indicada, la cirugía bariátrica. Hay muchos estudios donde se puede ver una regresión de la fibrosis y resolución de la esteatosis hepática. Por ejemplo, este estudio en donde estos pacientes fueron sometidos a una cirugía bariátrica, en donde se vio la resolución del MASH de acuerdo a la pérdida de peso. Se dan cuenta, más de 10 kilogramos, mejoraron casi el 90%, y que hubo sobre la evolución de la fibrosis después de la cirugía bariátrica. Ellos encontraron que hubo una disminución hasta de un 70% en los pacientes y desaparición de la fibrosis en un 56%. Ahora les voy a presentar en los últimos minutos algunas de las opciones terapéuticas que estaban en el diagrama previo, y este estudio fue realizado en colaboración con la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Biología Molecular de Medicina y Terapia Génica de la misma universidad y el Hospital Central Militar. Es un estudio registrado en el Clinical Trial, que es evaluación de la pirfenidona LP en pacientes con hepatitis C con respuesta viral sostenida, y con esto ver si había alguna resolución de la fibrosis, además de medir algunas cuestiones epigenéticas para ver su respuesta a tratamiento. Entonces, conociendo que ya actualmente la hepatitis C es curada con antivirales de acción directa y que muchos de estos pacientes, a pesar del tratamiento, pueden quedar con fibrosis residual, se buscó las opciones terapéuticas para ellos, y conociendo que la pirfenidona puede ayudar a la degradación de la matriz extracelular y que va a modular las metaloproteinasas, la interleucina 6 y el factor de crecimiento transformante beta, además del factor de necrosis tumoral alfa. Se trató también de medir de forma epigenética, uno, si habían cambios de activación o inactivación del DNA, y recordar que la expresión de los microRNAs pueden también ser complementarios y unirse e inhibir algunos genes del blanco terapéutico, y asimismo ver si esta metilación de algunas regiones podrían asociarse a la inhibición de transcripción o alguna pérdida de la función genética. Entonces, lo que se trató de hacer es ver las modificaciones epigenéticas, si podían ser inducidas por la pirfenidona, y ver si explica alguna variante de progresión de la fibrosis hepática o reversión de la misma. Lo cual, este fue todos los pacientes que tenían fibrosis residual después de un tratamiento de virus C después de un año. Y también se hizo un grupo control de 6 pacientes sanos para poder ver también los cambios epigenéticos. A todos estos pacientes se les realizó estudios de laboratorio, un ultrasonido de seguimiento si tenían cirrosis o fibrosis avanzada cada 6 meses, una biopsia hepática, una elastografía hepática transitoria, y al mismo tiempo se les tomaba una muestra sanguínea para hacer una biopsia líquida y tener también las mediciones de los microRNAs al inicio y al final del tratamiento durante 12 meses. En total fueron 44 pacientes con fibrosis residual. 6 de ellos perdieron el seguimiento, y en total fueron 38 pacientes que concluyeron el estudio. Tenemos aquí lo que son los estudios bioquímicos, en los cuales podemos ver que de base y a los 12 meses hubo una P significativa en las bilirrubinas, asimismo en la AST, INR, ALP y APRI. Tenemos que, de acuerdo a la evolución de la fibrosis hepática, de acuerdo a la realización de biopsia hepática, aquellos pacientes que fueron tratados, podemos ver aquí las biopsias antes y después, en donde podemos ver que estuvieron estables 21 pacientes, empeoraron 5 pacientes, y estos pacientes que empeoraron son aquellos que tenían más comorbilidades, eran diabéticos, tenían dislipidemia, y aquellos que tuvieron una mejoría fueron un 31% de estos pacientes. Eso es de acuerdo a la biopsia antes y después. Y de acuerdo a la elastografía hepática, fueron 12 pacientes que estuvieron estables, 2 pacientes que empeoraron, y mejoraron un 19 de estos pacientes, que fue en total 58%.
podemos ver que 58% tuvieron una mejoría en la rigidez hepática con una P significativa y podemos observar aquí la biopsia basal y al final del tratamiento en donde podemos ver la disminución de la fibrosis hepática. Podemos ver igual esteatosis al inicio y a los 12 meses, la inflamación y la fibrosis hepática. Asimismo, restableció la metilación del TGF beta 1 en el hígado y esto es de acuerdo a que estas metilaciones en estas islas CPG2 y CPG3 también disminuye y esta hipometilación favorece la expresión génica. Asimismo, el TG beta 1, la citosina profibrogénica, también se asocia a una disminución en la transcripción de la misma y tenemos que estas expresiones de estos microRNAs específicos también se asocian al grado de fibrosis hepáticas, en donde se ve un aumento significativo del MIGNA 34, 21, 16, 181, 200 y 200B, y que también han sido descritos como profibrogénicos, por el contrario que se observó una tendencia a disminución del microRNA 121. Podemos ver que aquellos pacientes que tuvieron una regresión de F4 a F3 fueron 2 y vemos más disminución del microRNA 34, de F3 a F2 también disminuyó el 34, el 16 y el 200, y de F2 a F1, F0 también fue el 34, el 16 y el 200, y eso quiere decir que muestran reversión de la fibrosis ciertos microRNAs, pero que la mayoría de ellos estuvo el 34A. Y asimismo, a los 12 meses se observó también esta expresión de estos microRNAs fibrogénicos, incluido el 34, 16, 192. Este estudio concluye que el tratamiento con pirfenidona LP redujo en 31% los pacientes al menos un grado de fibrosis de acuerdo a la biopsia hepática y un 58% de acuerdo a la elastografía hepática. Restauró la expresión de los MINAS 34, 16, 192 y también parece contribuir a una hipermetilación del factor de transformante beta 1, citosina fibrogénica por excelencia, y que sugiere que podría estar ejerciendo algún efecto terapéutico en pacientes con fibrosis residual por virus de hepatitis C. Ya para concluir toda la charla, lo ideal siempre tratar la etiología que causa la enfermedad hepática. La terapia debe de ser individualizada. Actualmente hay algunos fármacos como resmiterom, semaglutide que están aprobados por la FDA, pero recordar que tienen unas indicaciones solamente para pacientes con fibrosis moderada y fibrosis avanzada. Lo ideal es que tengamos una medicina de precisión y que a lo mejor con todos estos avances moleculares podamos algún día hasta saber a qué paciente le va a ir mejor o a qué paciente le va a convenir más usar una u otro fármaco, y que siempre el manejo debe de ser multidisciplinario. Y contestando la pregunta, si puede ser posible la reversión de la fibrosis, siempre enfocarnos uno en la etiología y en aquellos que tienen una fibrosis leve, moderada, avanzada, siempre podrán ser candidatos a la reversión de la fibrosis. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Eira. Es una excelente ponencia la que nos acabas de mencionar y la verdad es de que nos has hablado de fármacos que incluso tienen una aprobación acelerada recientemente de la FDA en un problema de salud pública que veremos en los próximos y que estamos viendo en estos años como la estetosis hepática metabólica con fibrosis avanzada y que por supuesto que le estamos, parece ser que ganando un poco la batalla a la fibrosis hepática relacionada a las infecciones crónicas por virus. Pero bueno, aquí la incógnita es, queremos buscar tratamientos personalizados, actualmente es en medicina. Para ello, el doctor Jordi Gracia Sancho nos va a acompañar para hablar unos minutos con nosotros y exponernos este tema tan interesante que es el tratamiento personalizado de la fibrosis hepática. Bienvenido, querido Jordi. Muy buenas tardes y gracias por la amable invitación y la introducción tanto al doctor Velarde como a la doctora Cerdá como a toda la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Para mí es un placer estar esta tarde con todos ustedes y seguir con el tema de la agenda de hoy, centrada en el tratamiento personalizado de la fibrosis hepática. Y a mí me toca hablar un poco sobre cómo aplicar la medicina de precisión, la medicina personalizada, en el tratamiento de la fibrosis hepática.
Estos son mis conflictos de interés. Esta es la agenda para los próximos 20 minutos. Hablar un poquito, como ya los que me conocen, pues entrar en entender mejor cuál es la fisiopatología de la fibrosis y por qué esto, ¿no? Cómo los cambios moleculares y celulares que conllevan al desarrollo de fibrosis hepática en la enfermedad hepática crónica, esto nos dará pie, una vez entendamos mejor cómo cambian, cómo se desregulan todos estos efectos, cómo podremos desarrollar nuevas terapias e incluso, como les comentaba, cómo podríamos aplicar medicina de precisión en el tratamiento de la fibrosis. Como todos saben, el sinusoide hepático es el territorio venoso, el territorio, la microcirculación hepática única y muy específica del hígado, en el cual la sangre que drena desde la vena porta y desde la arteria hepática fluye a través de la microcirculación del hígado en cada lobulillo, a través de lo que se denomina el sinusoide hepático, para llegar a la zona central y, por tanto, drenar hacia el exterior del hígado el contenido sanguíneo. Cuando hablamos de los tipos celulares del hígado, y esto es muy importante en el tema de hoy, en el tema del tratamiento de la fibrosis, hemos de caracterizar o hemos de describir 4 grandes tipos celulares, ¿no? Hay muchos más. Con todos los estudios de célula única hoy en día sabemos que hay muchas subpoblaciones, pero para hacer un resumen y hacerlo de manera, digamos, muy didáctica, podemos decir que hay 4 grandes tipos celulares. Por un lado, obviamente, tenemos los hepatocitos, que son las células parenquimales, las células que tienen función metabólica, detoxificadora, función de síntesis, etc. Pero para el tema de hoy aún son más importantes las células no parenquimales, porque son aquellas las que contribuyen al desarrollo de la fibrosis, al desarrollo de las complicaciones, digamos, clínicas asociadas a fibrosis, como podría ser la hipertensión portal, y que por tanto son realmente importantes para entender el desarrollo de la fibrosis y cómo podemos tratar la fibrosis hepática en nuestros pacientes con hepatopatía crónica. Por un lado tenemos las células endoteliales sinusoidales, que son la barrera física del sinusoide, la célula que cubre los sinusoides hepáticos. Obviamente tienen también un papel de transporte de metabolitos. Sabemos que pueden regular el tono vascular, tienen capacidad endocítica y también contribuyen a la respuesta inmune. Por otro lado, tenemos la célula estrellada, que digamos es el pericito, es el fibroblasto del sinusoide, que tiene pues, propiedades de regular el tono vascular. Claramente en enfermedad es la célula principal que produce matriz extracelular y que por tanto produce la fibrosis que se va acumulando en el hígado a lo largo de la progresión de la enfermedad, y es verdad que también tiene alguna función inmunorreguladora. Y por último, claro está, considerando la anatomía humana y la situación del hígado dentro del territorio digestivo, pues el hígado tiene macrófagos residentes, que son los macrófagos hepáticos, células de Kupffer, o macrófagos que se pueden incluso diferenciar dentro del hígado y tienen una clara función inmunorreguladora, control de la inflamación, etcétera, etcétera. Entonces estos son los 3 tipos celulares: endotelio, estrellada y macrófago, que a lo largo de la progresión de la enfermedad cambian su fenotipo. Y cuando hablamos de fenotipo hablamos de su manera de ser. Cambian pues sus propiedades, ¿no? Desde una función normal, donde las células pues tienen las propiedades adecuadas que pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, presentan pues todas sus cualidades saludables. Sabemos que en respuesta al daño hepático, muy probablemente las primeras que respondan por su situación anatómica sea el endotelio y también el hepatocito, pero al final lo que sabemos es que todas las células a lo largo de la progresión de la enfermedad, ya cuando la enfermedad está avanzada, todas las células cambian, todas las células adquieren un fenotipo, digamos, que ya no es protector y que por tanto contribuyen activamente al desarrollo de fibrosis y de sus complicaciones clínicas. Y esto es así. Cuando veamos con un poco más de detalle, y de nuevo, ya sé que quizás esta es una diapositiva un poco densa, en esta diapositiva lo que intento es pues, resumir decenas de estudios preclínicos y algunas evidencias clínicas también para entender mejor cómo cambia el sinusoide, cómo cambian las células a lo largo de la progresión de la enfermedad. Yo creo que es importante comprender las grandes desregulaciones que ocurren para después entender también la posible terapia que podemos aplicar para la fibrosis hepática. Por tanto, en respuesta a cualquier tipo de
de daño, como podría ser pues, el abuso al alcohol o la esteatosis o incluso el virus de la hepatitis, pues sabemos que los hepatocitos cambian su fenotipo, se mueren, algunos entran en necroptosis, otros cambian, como les digo, su manera de ser, empiezan a secretar diferentes moléculas y fíjense en todos estos mediadores. Fíjense que son factores de crecimiento, interleuquinas, vesículas extracelulares, mediadores de estrés oxidativo, etc. Por otro lado tenemos a la célula endotelial. Esta célula endotelial capilariza, con el término capilarización lo que queremos decir es que cambia su fenotipo hacia un fenotipo vascular ya no especializado y por tanto es una célula endotelial disfuncional, que también secreta diferentes sustancias vasoactivas, vasomoduladoras, proinflamatorias. Es muy importante cuando se activa el endotelio también porque contribuirá al reclutamiento y a la activación de las células mieloides circulantes y por tanto podemos tener una captación y extravasación pues, de monocitos, de neutrófilos, etcétera, que todo esto, pues como les digo, seguirán contribuyendo a este daño epitelial y a toda la respuesta inflamatoria que ocurre en estas fases de la enfermedad. Obviamente los propios macrófagos residentes también responden al daño y también secretan diferentes moléculas proinflamatorias. Conocemos que las células se comunican entre ellas. Tenemos evidencias, por ejemplo, que los hepatocitos secretan vesículas extracelulares que conllevan la activación del endotelio o que el endotelio también secreta diferentes moléculas que activarán al macrófago. Por tanto, esto podríamos decir que es como un vecindario donde todas las células, todos los habitantes del sinusoide contribuyen a la activación entre ellas. Y fíjense que la clave aquí y la respuesta más importante de todos estos mediadores es la activación de la célula estrellada. Esta célula que es quiescente, que pasa a ser una célula proinflamatoria, vasoconstrictora y profibrogénica. Y esto es clave porque cuando tenemos a la célula estrellada activada, esto conllevará dos tipos de patologías o de alteraciones patológicas que ustedes ven en los pacientes con hepatopatía crónica. Por un lado, como el tema de hoy, que es el desarrollo de fibrosis, el aumento de la rigidez hepática, toda esta matriz extracelular que se deposita en el hígado. Y como consecuencia, también el aumento en la resistencia vascular intrahepática y en la presión portal, por tanto, conllevando el desarrollo de hipertensión portal. Y por tanto, aquí es donde entramos en el tema ya propiamente de la fibrosis. Fíjense cómo la fibrosis en estas fotos representativas, a la izquierda un hígado sano, a la derecha un hígado con cirrosis, pueden ver claramente en estas fotografías realizadas con microscopía electrónica cómo la arquitectura, debido a este depósito de fibrosis, a estas alteraciones arquitecturales, es totalmente diferente. Y por tanto, esto contribuye al desarrollo de fibrosis, como les he dicho, contribuye por un lado al aumento del tono vascular y por tanto al desarrollo de hipertensión portal, pero también sabemos que esto impide la correcta comunicación entre la sangre, la circulación sanguínea y el hepatocito y por tanto esto también contribuye al fallo hepático. Entonces, considerando todos estos mecanismos, hemos hablado mecanismos de activación de la célula estrellada, de desdiferenciación del endotelio, de activación y reclutamiento de macrófagos, de la formación de matriz extracelular. Obviamente el hepatocito tiene un punto clave porque sufre a causa de toda esta disfunción y a causa de la hepatopatía crónica. Pues ¿cómo podemos empezar a pensar en mecanismos que puedan promover la regresión de la fibrosis, que podamos mover un paciente que estaba en F4, en F3, a estadios más, digamos, menos dañinos, menos graves? Pues para empezar a pensar esto tendríamos que plantear diferentes estrategias, todas basadas en la biología de la enfermedad. Obviamente, un aspecto clave sería, y estoy seguro que tienen información o tienen evidencia o experiencia, por ejemplo, en pacientes que están en abstinencia del consumo de alcohol o que han sido tratados con antivirales de acción directa, pues esta podría ser una opción para mejorar la fibrosis, al menos en una buena parte de estos pacientes. Obviamente, otro de los mecanismos sería promover la regeneración del hepatocito, este hepatocito que está dañado, que está disfuncional, que se muere a causa del daño, pues cómo podríamos desarrollar terapias para promover la regeneración del hepatocito. Por otro lado, si hemos dicho que el endotelio se desdiferencia, el endotelio pasa a ser capilarizado, se activa, pues también podríamos promover la rediferenciación del endotelio. Como les comentaba, el macrófago y la célula inmune que son reclutadas tienen un papel clave en la inflamación y, por tanto, en el desarrollo de fibrosis e hipertensión portal. Y, por tanto, el control de la inflamación también podría ser una estrategia para promover la mejora de la fibrosis hepática. Por otro lado, deberíamos llevar
también hacia el rebalance, digamos, de la célula estrellada, promover que esta célula estrellada está activada, pues algunas de ellas pasen otra vez a ser quiescentes y otras pues que puedan entrar en apoptosis y dejen de ser profibrogénicas. Y por último, per se, pues también podemos imaginarnos terapias que la función sean disgregar, disolver la matriz extracelular que se ha depositado en el hígado. Bueno, pues con este, y obviamente, pues claro, como hablábamos del vecindario, pues todas estas, al final, todos estos mecanismos, si somos capaces de promover una mejora en el endotelio, por ejemplo, pues sabemos que esto, de manera paracrina, promoverá también una mejora del macrófago, del hepatocito, etcétera. Por tanto, todo está comunicado. Bien, pues con este esquema de mecanismos que podríamos mejorar, les voy a presentar una serie de tratamientos que se han ido testando, que se han ido probando tanto en la preclínica como algunos en fase clínica, y verán cómo aquellos que están en fases clínicas hoy en día, que han sido positivas o que aún no se saben, pero están en desarrollo, las verán en lo que en España al menos le llamamos negrita, no tengo muy claro cómo le llaman ustedes en México, pero bueno, en bold. En cursiva, aquellos que tenemos evidencia, hubo evidencia preclínica, pero al moverlo, al trasladarlo a la práctica clínica, los datos en fase 2 o fase 3 fueron negativos, también los mostraré. Y en estándar, en fuente normal, digamos, verían aquellas terapias que de momento solo tenemos evidencia en fases preclínicas. Bueno, pues empecemos. Claro, para promover la regeneración, para mejorar la enfermedad, que es verdad que muchos de los tratamientos hoy en día se han focalizado quizás en el NASH, ¿no? Pues tenemos una variedad de ejemplos. Tenemos, por ejemplo, los agonistas FXR, tenemos claramente toda una armamentario, ¿no? Pues los análogos de amilina, los agonistas de PPAR, los agonistas de la hormona tiroidea, que saben que es un fármaco que ya está aprobado para el tratamiento en Estados Unidos, y obviamente todas las incretinas, los agonistas de GLP-1, etc. Todos estos tenemos tanto datos preclínicos como algunos de ellos ya tenemos datos positivos, como ustedes bien saben, en la práctica clínica, pues se están desarrollando nuevos ensayos en fase 3 que muestran claramente que al menos un porcentaje de los pacientes se benefician de estos tratamientos y, por tanto, podríamos usarlos. Por otro lado, también tenemos datos preclínicos en la promoción de la regeneración hepatocitaria, por ejemplo, usando antioxidantes o usando Win-beta-catenin. También hay algunos resultados negativos, como podrían ser el inhibidor de la caspasa o el inhibidor de ASK1. También tenemos una serie de tratamientos que se han demostrado efectivos en fases preclínicas, que están siendo ahora evaluados en fases clínicas, como podrían ser, como les digo, la mejora del endotelio y del macrófago por los agonistas PPAR, también los agonistas de FXR. Estatinas, que hablaremos un pelín más en detalle, pues también se han visto beneficiosas, al menos en fases preclínicas, para la mejora del endotelio. Bueno, aquí ven toda la serie de tratamientos que se han ido testando. Obviamente la lista más larga es la lista que tiene que ver con la célula estrellada, porque obviamente como es la célula que promueve este desarrollo de fibrosis, pues tenemos todo este listado de tratamientos, incluyendo, pues, como les digo, agonistas de diferentes receptores nucleares, también anticuerpos contra CCL24 y en fases preclínicas, pues como les decía, estatinas, también hay mucha evidencia de anticoagulantes, antagonistas de la endotelina, etc. Y por último, pues claro está, también tenemos una parte de tratamientos, al menos en fases preclínicas, que van dirigidos a inhibir o a promover la resolución de la matriz extracelular a través, por ejemplo, pues de inhibidores de la Protein 47 o inhibidores de las integrinas, incluso, al menos a día de hoy solo en fases preclínicas, pues inhibidores de TGF-beta. Todo esto en conjunto, fíjense esta diapo tan completa, como nos dice, nos indica que hay una gran evidencia, al menos preclínica, de que yendo a la biología fundamental podemos desarrollar tratamientos que seguramente sean eficaces, al menos buena parte de ellos, en la población con hepatopatía crónica y fibrosis. Uno de los ejemplos, como les comentaba, son las estatinas. Las estatinas tenemos múltiples evidencias tanto en estudios preclínicos como clínicos de fallo agudo, fallo hepático agudo, como en enfermedad hepática crónica, que es lo que nos acontece hoy. Fíjense cómo tenemos toda una serie de datos, de evidencia, que claro, la evidencia más molecular, más celular, procede
de evidencia preclínica, de estudios preclínicos, usando diferentes modelos, diferentes aproximaciones experimentales, pero es muy importante ver y ensalzar que al menos simvastatina ha mostrado claramente efectos beneficiosos en ensayos clínicos fase 2 promovidos por investigadores, tanto en estudios observacionales como en clinical trials randomizados, ¿no? Como pueden observar aquí. Hoy no entraré en detalle, pero estoy seguro que han leído toda esta serie de estudios. Y también es verdad que tenemos algunos datos en acute and chronic liver failure, si bien no se han validado en fases clínicas. ¿Por qué funcionan estatinas? Estatinas funcionan porque atacan o modulan diferentes vías moleculares relacionadas, muy íntimamente relacionadas con la biología de las células del sinusoide. Y por tanto, de nuevo, esto conlleva a pensar que efectivamente podrían ser beneficiosas en pacientes con fibrosis hepática. Y en los últimos 4 minutos que me quedan, pues lo que les voy a también empezar a comentar es cómo podríamos aplicar la medicina personalizada considerando todo este conocimiento que tenemos de la fibrosis en los pacientes con hepatopatía. Y esto surge del conocimiento de que muy probablemente la hepatopatía crónica puede tener un componente biológico diferencial en los diferentes pacientes y podemos tener pacientes quizás que sean, pues que tengan más daño endotelial que daño en la estrellada o más de inflamación que activación del endotelio, etc. Entonces lo que nos propusimos fue si podríamos sacar un panel de genes que nos definiera muy bien cómo está el endotelio en ese paciente con hepatopatía crónica y fibrosis, cómo está la célula estrellada, la célula mesenquimal y cómo están los macrófagos, ¿no? Y que una vez tuviéramos este panel, que de hecho se desarrolló y es un panel de 17 genes, pudiéramos aplicarlo realizando una PCR convencional que se puede hacer en cualquier hospital, en biopsias hepáticas, por ejemplo, que se hicieran para el diagnóstico, para sacar un score sinusoidal y entender tanto el diagnóstico como el pronóstico de cada paciente en particular y entender si progresará, si no progresará, cómo evolucionará su HBPG, cómo evolucionará su fibrosis, etc. Y de hecho esto lo hemos desarrollado en el laboratorio, es un manuscrito que está ahora bajo consideración y pueden observar que analizando los 17 genes en una cohorte interna de pacientes con fibrosis hepática debida tanto a MASH como a alcohol, pueden ver claramente cómo la combinación del sinusoidal score nos da un área bajo la curva de 0,91 para poder diagnosticar correctamente al paciente que tiene cirrosis del que no lo tiene. Esto sé que tiene una validez que seguro que tienen otros tests, ¿no? Que podemos usar otros tests para ello, pero lo que creo que sí que es importante, por ejemplo, es que estos mismos tests, este mismo sinusoidal score, es capaz de discernir o diferenciar muy bien aquellos pacientes que, por ejemplo, tienen un HBPG por encima de 12 milímetros de mercurio. Fíjense en el área bajo la curva de 0, casi 0,79 para predecir que un paciente tenga hipertensión portal clínicamente significativa, de hecho por encima de 12 milímetros de mercurio, que es cuando acontecen la gran parte de las complicaciones clínicas de la hipertensión portal. También podemos predecir si ese paciente tuvo o desarrolló previamente una descompensación debida a la hipertensión portal, y aquí fue definida como ascites, encefalopatía o sangrado, y pueden ver que efectivamente pues el score sinusoidal, pues fíjense que nos da, o la combinación de todos los scores, nos da un área bajo la curva de 0,89, por tanto es un score 17 genes evaluados en fibrosis, en biopsias hepáticas, nos da con muy alta precisión una ayuda. Yo creo que esto es muy interesante para los médicos que ven pacientes con hepatopatía crónica, porque como les decía, ayuda al manejo, al diagnóstico y al ver cómo, pues como les digo, cómo manejar a estos pacientes con cirrosis. Pero aún más interesante, y en combinación y en colaboración con Gilead Sciences, pudimos evaluar 1000 biopsias hepáticas de sus ensayos clínicos, y lo que fue interesante es que, por un lado, efectivamente, podíamos diferenciar con un área bajo la curva de 0,91 aquellos pacientes que estaban en F3 contra F4. Fíjense cómo podemos diferenciar muy bien aquella población con F3 de aquella población con F4 simplemente mirando 17 genes, y esto lo hicimos en esta cohorte que agrupaba 100 y esta que agrupaba casi 900 pacientes y por tanto en total 1000 pacientes. Pero lo que es más aún interesante es que estos 17 genes fueron capaces de predecir
la descompensación a lo largo de 2 años de seguimiento. Fíjense, el área bajo la curva de más de 0,95 para predecir cualquier evento de descompensación. La biopsia se toma de forma basal, se realiza un seguimiento de 2 años y fíjense que somos capaces de predecir con alta precisión aquellos pacientes que progresarán y que por tanto su manejo ha de ser mucho más personalizado y mucho más cercano y pormenorizado. Y lo mismo aquellos pacientes que podrían mejorar a lo largo del seguimiento. Fíjense cómo pacientes que pasarían a F3, desde un F4 pasan a F3, también somos capaces de predecir, porque como les digo, la biopsia es a tiempo basal, podemos predecir aquellos pacientes que mejorarán de manera espontánea a lo largo de la progresión, a lo largo de estos 2 años de follow-up, con un área bajo la curva de casi 0,90. Por tanto, para finalizar esta charla en este taller de hoy, pues fíjense cómo tenemos evidencia de que la fibrosis hepática es reversible, podemos promover la regresión por diferentes mecanismos, fibrosis, mejora del endotelio, mejora del hepatocito y del macrófago, pero yo creo que lo más interesante de la charla de hoy, y ahora hablaremos seguro en preguntas y respuestas, es cómo poder aplicar este conocimiento a cada paciente de manera personal. Y yo creo que, por ejemplo, este ejemplo que les he dado del sinusoidal score, para entender cómo está el endotelio, cómo está el mesénquima y cómo está el macrófago, podría ayudar también al tratamiento personalizado de cada paciente. Con esto acabo, les agradezco de nuevo la invitación y quedo abierto a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu magnífica presentación, Jordi. Realmente un panorama muy claro y todos los puntos que se están investigando dentro de la fisiopatología para tener el tratamiento. Y hay algunas preguntas interesantes. Con todo esto que nos acabas de presentar, ¿qué tan prometedoras crees que puedan ser estos tratamientos basados en terapias génicas o celulares para la reversión de la fibrosis? Muchas gracias, Aira. Pues es un tema que por tiempo no he podido entrar, pero la verdad es que tenemos mucha evidencia hoy en día ya. Por ejemplo, por un lado tenemos toda la reprogramación de macrófagos, que esto sabemos que células mieloides que se pueden reprogramar y que se pueden un poco convertir porque se modulan los genes de esos propios macrófagos para que sean proresolutivos. Y al menos tenemos evidencia en fases preclínicas, tenemos mucha evidencia. Diferentes grupos en Reino Unido han usado macrófagos reprogramados para disolver, para promover esta regresión de la fibrosis, y esto ya lo tenemos muy claro desde el punto de vista preclínico. Y también es verdad que están empezando, ya creo que están en fase 2 para el uso de estos macrófagos reprogramados para el tratamiento de la fibrosis hepática, sobre todo en fases avanzadas, ¿no? En fases donde hoy en día no tenemos ningún tratamiento aprobado en fase, por ejemplo, F4, en cirrosis avanzada, que pudiera promover esta regresión de la enfermedad. Por tanto, por un lado, tenemos esta reprogramación de los macrófagos. Ya les digo, en Reino Unido yo creo que son los pioneros hoy en día en esto. Y por otro lado, claro, la reprogramación génica también tenemos mucha evidencia, al menos preclínica, del uso de vectores virales, ya sean adenovirus, ya sean siRNAs, etcétera, que podrían también modular el fenotipo de estas células y por tanto reprogramar las células del hígado para que éstas volvieran a ser, digamos, saludables, volvieran a ser protectoras. Pero esto he de decir que la gran parte de la evidencia, si no prácticamente toda la evidencia, a día de hoy sigue siendo preclínica. Está claro que hay un componente ético que quizás se ha avanzado un poquito en el componente ético debido al tratamiento de la pandemia, ¿no? y a las vacunas que recibimos para el tratamiento del COVID-19, pero aún hay un componente ético importante en la reprogramación celular administrando pues, vectores virales, ¿no? Vectores de RNA a pacientes, ¿no? Pero bueno, es algo que se está investigando y que al menos tenemos amplia experiencia y amplia evidencia en fases preclínicas. Muy bien, Jordi. Y como lo comentaste en tu presentación, es muy claro que ¿tú qué piensas? ¿Hay curación para la cuestión de la fibrosis hepática en etapas tempranas? ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Y piensas que a lo mejor en un futuro pueda haber alguna fármaco o algo que digas, esto puede ser la solución para todos nuestros pacientes en la cuestión clínica? Bueno, si supiera la respuesta a esta pregunta,
creo bueno, estaríamos en otro escenario, ¿no? Pero, a ver, yo creo por un lado que necesitamos seguir investigando en cómo tratar a cada paciente de manera personalizada. Y esto lo digo porque, fíjense, es verdad que tenemos evidencias, por ejemplo, tratamientos con agonistas PIPAR o el mismo resmetirom que está aprobado por la FDA. Y es verdad que funciona, pero fíjense que cuando leemos la literatura con calma vemos que no funciona ni en el 50% de los pacientes. Seguimos teniendo muchos pacientes en fases F2, F3 que podrían recibir estos fármacos, pero al menos el 50% o más no responderán. Y por tanto aquí tenemos claramente un desequilibrio entre lo que beneficia al paciente, lo que le comentamos al paciente, fíjese, tómese esto y usted se va a curar. Claro, esto con estos datos es muy complicado podérselo decir, ¿no? Y por otro lado tenemos los costes asociados, que a un paciente donde le den un tratamiento y ese tratamiento no le funcione, pues claro, es un coste asociado ya sea al Sistema Nacional de Salud, ya sea a la aseguradora, etcétera, depende de dónde viva ese paciente, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que seguir investigando. Y tenemos que seguir investigando, como bien han desarrollado en este taller de la AMG, en el tratamiento personalizado. Hemos de entender, porque no es lo mismo un paciente con un cierto fenotipo, por ejemplo, la etiología alcohólica, pero también con un poquito de NASH, ¿no? Lo que ahora conocemos con Metal D, o un paciente que sea más alcohólico, otro que sea más MASH puro, y todas las comorbilidades que puedan tener, que pueden ser muy diferentes, desde dónde vivan, desde qué tipo de contaminación tengan en su zona, hasta qué estilo de vida tengan. Es que hay mucho que aprender aún en la medicina personalizada y en poder entender mejor qué tratamiento le funcionaría mejor a cada paciente. El ejemplo que les he puesto es un ejemplo que estamos empezando a trabajarlo, es un análisis, pero yo creo que este análisis ha de ir mucho más allá. Hemos de ser capaces de analizar de una manera mucho más amplia cuál es el fenotipo de cada paciente. Esto yo creo que con el paso de los años cada vez será más barato y por tanto los costes serán más bajos y lo podremos hacer de manera más rutinaria, pero hemos de ir hacia aquí. Si tuviera que apostar sobre un tratamiento, ¿no? Referente a la segunda pregunta, un poco universal, que yo no lo creo que haya, yo creo que hemos de ir a tratamientos personalizados, a ir a lo que le falla más a cada paciente, pero muy probablemente necesitamos tratamientos, perdón, necesitamos combinación de tratamientos, muy probablemente, ¿no? Venimos de una era que, claro, con el tratamiento antiviral hemos visto cómo hay unas tasas de curación muy, muy altas, ¿no? Más del 95, del 97% con los antivirales de acción directa. Y esto no creo que sea extrapolable a enfermedades que son multifactoriales como podría ser el MASH, ¿no? Donde tenemos pues una pletora de mecanismos que van mucho más allá, no solo del hígado, también en el páncreas, sabemos en territorios esplácnicos, cardiovascular, etcétera. Y por tanto, muy probablemente el futuro sea la combinación de tratamientos. En fases avanzadas, yo creo que por un lado hemos de promover una revascularización del tejido cicatrizante, a la vez que tenemos que promover una regresión de esta cicatriz, ¿no? De esta matriz extracelular. Pero bueno, aunque trabajamos mucho y hay muchos grupos en esto en el mundo, aún no creo que tengamos respuesta. El tratamiento combinado podría ser una de ellas, pero hemos de seguir, como bien apuntan en la sesión de hoy, hacia una medicina personalizada en cada paciente. Pues muchas gracias, doctor Jordi, doctora Ira. La verdad es de que ha sido muy enriquecedor. Hay muchas preguntas que tenemos aún, pero yo quisiera nomás cerrar con alguna pregunta para la doctora Ira que creo que es de las que más prevalece. Hay mucha inquietud de los fármacos que tenemos en México, ¿no? Nos preguntan la disponibilidad, por ejemplo, de tirzepatide, la disponibilidad de semaglutida y, por supuesto, el resmetirón, si tiene alguna disponibilidad o alguna oportunidad en México. Gracias por la pregunta. Actualmente semaglutide hay en México y tirzapatide hay de hasta de 2,5 y 5, de 10 y de 15 no hay en México. Y resmetirom no sabemos si vaya a llegar a México. Es un fármaco muy caro, puede llegar a costar hasta $40,000 el tratamiento. Entonces es un poco complicado todavía saber si este medicamento va a venir. Los otros dos se cuenta con ellos,
pero recordar que el tratamiento debe ser multidisciplinario. Y yo creo que es, aparte de ver las comorbilidades del paciente, como lo dijo el doctor Jordi, debe de ser algo también de acuerdo a cada paciente, digamos que escoger algo para cada uno. No todos van a ir bien con algún fármaco o con otro, y si no, pues ver todas las otras opciones terapéuticas que contamos hoy en día en el mercado. Pues bien, pues bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la atención. La verdad es de que ha sido una sesión maravillosa. Agradezco a la doctora Ira, al doctor Jordi Gracia, por supuesto, a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por brindarnos estas sesiones mensuales, a la mesa directiva y a su presidente, el doctor José María Remes. Y me permito invitarlos para la próxima sesión. Es una sesión muy interesante, una sesión que nos va a enriquecer porque vamos a tratar aspectos muy interesantes sobre inteligencia artificial donde nos coordina la doctora Mercedes Amieva, estará también presentando el doctor Edgar Santino García Jiménez y por supuesto un invitado internacional que es experto en la inteligencia artificial en la práctica de la gastroenterología, el doctor Juan Turnes. Los esperamos el próximo mes. Muchas gracias y buenas noches.